Supongo que el mayor acontecimiento de mi regreso a Europa, escribió Borges, fue Macedonio Fernández. De todas las personas que conocí en mi vida, y he conocido a algunos hombres notables, ninguno me impresionó de forma tan profunda y perdurable como Macedonio. Esto lo dice el más grande de los escritores, quizás de la modernidad, quizás de Occidente, sin duda de la Argentina, que es Jorge Luis Borges. Por eso podemos decir, quizás de un modo no tan herético, que Macedonio es el Sócrates de Borges. Wow. Qué bueno eso. Yo le he visto, perdón que interrumpa, le he visto la cara de Borges hablando de Macedonio en algunos reportajes. Y se transforma. Se transforma. Y creo que efectivamente es, de algún modo, el gran... cuando digo Sócrates, justamente la filosofía se divide, se separa en presocrática y después, cuando comienza Platón a escribir filosofía a partir de la muerte de su maestro Sócrates, allí justamente comienza la gran metafísica y el gran sistema metafísico de Occidente que se había esbozado quizás en Parménides de un modo un poquito más sistemático antes justamente de que comenzara a escribir Platón. Por eso este personaje, este artista integral, este metafísico silvestre, como se ha dicho, o este filósofo quizás en bruto, cuando digo metafísico silvestre o filósofo en bruto, es porque ejerció en su vida Macedonio una conducta hacia el pensamiento como la ejercieron los antiguos filósofos jonios. Los antiguos filósofos jonios, como uno podría pensar Tales, como Anaximandro, Anaxímenes, eran filósofos que concebían su obra a partir de como se los llamaba en esa época, que se los llamaba meteorólogos, es decir, aquellos que observaban la ciencia de lo alto, aquellos que miraban el cielo, ¿no? De ahí viene la meteorología, ¿no? La ciencia de lo alto. Y todos estos filósofos tales, los famosos presocráticos, miraban el cielo. Y después empezaron a reflexionar sobre las cuestiones humanas. Macedonio decía que si tuviera la tranquilidad para estar un día entero tirado en el piso, en el suelo, en el pasto, contemplando el cielo, él descifraría el enigma del universo. Él podría descifrar el enigma del universo. Sí, alguien que se tomaba la tarea de la filosofía como una tarea de reflexión y como una tarea creativa de conceptos, como una tarea artística. Por eso dijo de él Scalabrini Ortiz, primer metafísico de Buenos Aires y único filósofo auténtico. Y me parece que esa es una gran definición. Él fue un filósofo auténtico, alguien que trató de desentrañar el enigma de la existencia. Nada más y nada menos que eso, porque yo digo tratar de desentrañar el enigma de la existencia y me dicen que ¿en qué estás pensando, Julián? ¿En Claudio María Domínguez? Bueno, quizás Claudio María Domínguez no está del todo mal, digo, porque cuando la gente lo ve, lo consume, medita con él y trata de desentrañar el enigma de su vida, ¿no? Y hay algo de eso en Macedonio. Quizás Macedonio sea justamente el único metafísico auténtico, y la filosofía en él no fue un medio, sino que fue un modo de vida. A Macedonio no le importaba publicar. Se dice que perdió, y hay muchas anécdotas que Borges lo iba a visitar a sus pensiones, ¿no? Estaba siempre con su sobretodo, tenía muchísimo frío, se olvidaba sus papeles en cada una de las pensiones de las que se iba mudando, ¿no? Alguien que estaba dedicado a pensar, no a escribir, no a publicar, no a someter su sistema a esa rigidez de la escritura en un punto, ¿no? Luego un pensador del devenir. Y ahora nos vamos a meter, si tenemos tiempo. No quiero aburrirlos mucho porque no sé por dónde, no sé cómo sintetizar. No sé cómo sintetizar a Macedonio. No sé cómo sintetizarlo. Voy a contar algunas cositas de su vida porque muy breves, ¿no? Nació el 1 de junio de 1874 en Buenos Aires. Estudió Derecho, allí conoció al padre de Borges en la Facultad de Derecho, ¿no? Fue muy amigo del padre de Borges, y a partir de 1891 comenzó a publicar en diarios, en revistas, y se interesó justamente por la filosofía, por la psicología, por la obra de Schopenhauer, y a partir de 1903 se casó en 1901 con Elena de Obieta, con quien habrá de tener 4 hijos, y a partir de 1905
un año fundacional, porque entre otras cosas, bueno, hay una fundación muy importante por Occidente de 1905. A partir de 1905 la más importante había sucedido 2 años antes. Macedonio inicia una asidua correspondencia con William James. William James, filósofo, sí, claro, fundador de una doctrina que será muy importante en los Estados Unidos y en Occidente, que será el pragmatismo. Y eran amigos epistolares, ¿no? Hasta 1911 sostendrá una sostenida correspondencia. Bueno, hizo muchos viajes, distintos tipos de viajes por nuestro país, y además por muchas pensiones, ¿no? De las que hay muchas anécdotas, algunas de ellas cuenta Borges y cuentan quienes lo han entrevistado. Dijo de él su hijo, Adolfo de Ovieta: casi no existe Macedonio Fernández en la historia de la filosofía argentina, ni como protofilósofo, ni como metafísico u hombre de ficción. No existe para las cátedras, los congresos y los tratados filosóficos. Existe solo en la intuición de algunos. Hay cierta lógica. Y esto es importante. Él jugó a la inexistencia y los inexistentes. Y ahora le cuesta entrar en la existencia filosófica argentina. Eso es interesante porque vamos a ver, a propósito del libro que voy a comentar hoy, porque para asirlo, para tomarlo de algún lado, me voy a referir a no toda es vigilia la de los ojos abiertos, ¿no? Que es un libro, sí, es una obra de arte, es un manifiesto performático, ese libro es un ensayo, pero es ficción, pero es una prosa, digamos, vanguardista. Y bueno, y justamente allí va a aparecer una idea que va a ser la de descreer del mundo exterior, ¿no? Y él jugó justamente a ese borramiento de la subjetividad, a ese borramiento del yo. Por eso esto que dice su hijo, que dirá a su hijo en el año 1974, es bastante acertado, ¿no? Claro, a él lo complacería, pues supongo que su ambición no era quedar como filósofo académico o profesional. A él le complacería más bien dar trabajo como heterodoxo o como metafísico silvestre o autodidacto. Supongo que le gustaría más que entrar a los manuales de la historia de la filosofía. Y hay algo efectivamente inclasificable en la obra de Macedonio, en su propia biografía y en su obra artística, ¿no? En alguien que creó, como él mismo decía, un lenguaje infiel, porque él está creando también un lenguaje para la filosofía. Y es interesante porque, si bien y se ha convertido, ¿no?, esto que yo traigo de su hijo de 1974, en los últimos años han proliferado seminarios, libros, etcétera, digamos. En la Sorbona me decía justamente Horacio de Viedma que hay una cátedra, hubo una cátedra dedicada a su pensamiento. Si bien ha proliferado el pensamiento sobre Macedonio, y digo la crítica sobre Macedonio en los últimos años, no está en los programas de filosofía, porque yo solo consulté en los programas de filosofía. Como mucho aparece un seminario, obviamente, ¿no? Macedonio y Borges, Macedonio y William James, Macedonio y Schopenhauer, Macedonio y etcétera. Pero no está dentro de los filósofos que hemos hablado justamente el lunes pasado sobre el estatuto de la filosofía argentina, ¿no? Y ya es complicado para aquellos que han transitado las aulas y los programas y han tenido carreras académicas brillantes. Pienso en grande como desde Carlos Astrada, Luis Juan Carrero y Mercado Vera, etcétera, etcétera. Pues, ya le costó a los grandes filósofos de nuestro pensamiento ser aceptados dentro del canon de lo que hay que estudiar. Pensemos a Macedonio, que creó un lenguaje en Argentina y que toda su obra estuvo destinada, como buen filósofo casi griego, como buen Sócrates, no entendía quizás la escritura como un sucedáneo de la palabra oral, por lo tanto era duplicar entes, ¿no? Y duplicar esfuerzos, y para eso estaba la palabra, ¿no? Justamente para pensar y para poner en acto el pensamiento. Decía justamente, dirá Macedonio, nací porteño y en un año muy 1874. Todavía no, pero un poco después empecé a ser citado por Jorge Luis Borges, con tan poca timidez de encomios que por el terrible riesgo a que se expuso con esta vehemencia, comencé a ser yo el autor de lo mejor que él había producido. Y eso también, ¿no? A Macedonio le gustaba casi el juego borgiano, y uno acá ya empieza a dudar, porque es como cuando uno está hablando de la República de Platón.
Platón. Entonces uno dice, bueno, porque dice Platón en la República, y a veces uno dice Sócrates, dice Platón, y el personaje se mezcla. Claro, porque efectivamente también había ahí un gesto del propio Platón de borrarse a él, ¿no? Por eso sí, el protagonista de los diálogos platónicos es Sócrates. Y hay un gesto borgiano que es el de borrarse a él mismo y muchas veces colocar muchas de esas ideas, grandes ideas, como si fueran ideas de Macedonio, claro, ¿no? Y entonces vamos a entrar a este su primer libro publicado en vida, que es No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, ¿no? Publicado en 1928, que condensa su metafísica, que condensa el mundo macedoniano. Yo creo que hay que leer ahí, por lo menos digo en mi recorte personal, ¿no? Tres grandes libros de Macedonio. Uno es Adriana Buenos Aires, última novela mala. Después viene El Museo de la Novela de la Eterna, primera novela buena, y No todo es vigilia, la de los ojos abiertos. Esas dos novelas, Adriana Buenos Aires y El Museo de la Novela de la Eterna, son absolutamente, no sé, deliciosas, ¿no? El Museo de la Novela Eterna es como... abrí un paréntesis, pero lo voy a cerrar en breve. Lo voy a cerrar en breve. El Museo de la Novela Eterna es vanguardia pura, absoluta, ¿no? Porque la mitad del libro son prólogos. Prólogo al lector que ha abandonado el libro, prólogo al lector por venir, prólogo al lector que ahora está en su casa sospechando de la existencia del mundo, prólogo a aquellos lectores que han contribuido con su esfuerzo a esta escritura. Y la mitad son prólogos y nunca comienza esa novela, ¿no? Es una, digamos, esto prefigura el postestructuralismo, prefigura las filosofías de justamente de la muerte del autor, prefigura aquello que quizás también en los mismos años Benjamin planeaba, que era escribir un libro solo de citas, es decir, de fragmentos, ¿no? Hay una lógica en donde el contexto y el texto juegan ahí como que están dislocados. Sí, ¿no? A lo Barthes. A lo Barthes, claro, pero faltaban algunos años para que viniera Roland. Faltaban décadas para que viniera Roland, ¿no? Claro. Y entonces, justamente, él da a conocer su primer libro, y en su primer libro es como que sienta, no sé, bueno, así los manifiestos, los fundamentos de su filosofía. Entonces yo me quería detener en esto, porque hay una concepción del ser, hay una concepción del ser, hay una concepción del tiempo. Una sola cosa. Y el museo lo empezó a escribir en el 25, o sea, pleno auge de las vanguardias, ¿no? Eso que decís, Seba, es fundamental. Pensemos acá en la revista Martín Fierro, claro, ¿no? De la que participaban Borges, Marechal, Oliverio Girondo, etcétera. Lo tenían a él justamente como el Sócrates, ¿no? Claro. Esperaban los sábados para ir a conversar con él, ¿no? Sí. En esas grandes tertulias. Y es lo que sí es fundamental, pleno momento de las vanguardias, y él está haciendo un movimiento vanguardista con la propia escritura, sí, con la propia concepción y propio. De su obra. Y propio, como su lenguaje filosófico. Claro. Pues su lenguaje filosófico también es muy difícil de asir. Y en esto, justamente, Macedonio es hay mucha gente que no se engancha con su lectura, porque es todavía quizás más oscuro que Borges. Es oscuro. Sí. ¿No? No toda es vigilia, es un libro oscuro, porque es un libro filosófico, ¿no? Y hay muchas concepciones aquí. Está su concepción del ser, su concepción del tiempo, su concepción de la materia, y después nos vamos a meter con la concepción del ser, porque es como la más, bueno, obviamente metafísica, sí, y nos vamos a meter también con la concepción, la distinción fundamental para él o no entre el sueño y la vigilia, ¿no? Sí. Justamente es ese concepto que le da título al libro. Vamos con la concepción del ser aquí, porque esto es un libro, disculpen que los aburra hoy, que les aburra con esto, por eso quizás me voy a poner más filosófico en el sentido de técnico, porque es un filósofo, Macedonio Fernández, claro, filósofo no reconocido, silvestre, etcétera, heterodoxo, pero es un filósofo cabal, nuestro más grande metafísico, como se ha dicho de él. Para Macedonio, el ser se identifica con la sensibilidad. La realidad no es otra cosa que realidad sentida. Fuera del ámbito del ser, fuera del ámbito justamente del sentir, nada acontece. Esto es impresionante, porque para Macedonio Fernández solamente podemos
o solamente podemos hablar de aquello que percibimos, de aquello que sentimos. Y justamente aquello que excede o que está más allá de la sensibilidad es nada, o en todo caso nada acontece allí. Son los dos viejos caminos de Parménides. El ser es y el no ser no es. Ahora bien, ¿qué estatuto tiene el ser? ¿Qué estatuto tiene lo que sentimos, lo que percibimos? ¿Existe independientemente de aquel que lo percibe o no? Vieja pregunta de la historia de la metafísica, ¿no? Y de la filosofía. ¿Existe el árbol si yo no lo veo o no? Bueno, va a dar una respuesta. Todo ser es psíquico. Todo ser es una impresión en el alma. Pero no, y justamente hay algo fundamental para él. No existe ningún correlato material y externo. Lo único que hay son las manifestaciones fenoménicas. El ser se restringe al fenómeno. No hay nada detrás de lo que nos afecta. Y en todo caso, quizás no haya mundo. Por eso se hablaba, se decía que justamente su filosofía era un gran solipsismo y más aún, un gran almismo. Hay lo real, están los otros, en tanto los otros estén allí. Pero cuando me dé vuelta y siga mi tarea, quizás no estén más allí. Quizás, y vamos a llegar a eso, todo sea un sueño y no haya gran distinción entre lo que soñamos y lo que percibimos en la vigilia. Por eso él rechaza una concepción realista. Cuando digo una concepción realista quiere decir justamente que haya entidades que trasciendan a justamente aquellos que las perciben. Es decir, no hay un compromiso ontológico, como suele decirse, con la realidad. La realidad es una suerte de teatro de representaciones momentáneas, fragmentarias, ¿por qué no decirlo superfluas? ¿Por qué no decirlo fuera del tiempo? Porque esto rompe la temporalidad. Si yo lo único que puedo dar cuenta es de esto que estoy viendo ahora y de este momento es eterno, este momento está fuera del tiempo. Claro. Lo que yo estaba haciendo hace un rato, quizás ni siquiera era o me pertenecía a mí, quizás era otro juego de representaciones y otro juego de fenómenos, ¿no? Claro. Por eso no le importaba escribir. Claro. ¿Por qué voy a dejar esto? Shakespeariano, absolutamente shakespeariano, absolutamente. ¿No? ¿Para qué voy a dejar este flujo de pensamiento, ¿no? Solidificado allí, materializado en una prosa? Si seremos otros y los que lo leerán serán otros, etcétera, ¿no? Es un juego de fantasmas, quizás. Somos máscaras de máscaras y no hay nada detrás. Y no hay nada detrás de lo que vemos. Le mando un beso a Claudio. Y justamente el ser se restringe entonces al fenómeno. No, fenómeno es lo que aparece, pero no es apariencia de nada, sino que es la única realidad posible. Es un estado sentido, por así decirlo. Es una psiquis que siente, que percibe, y que nada tiene detrás, sino esa sucesión de apariciones. Esto a Borges le fascinaba, porque Borges era un gran lector de Berkeley, del idealismo de Berkeley, y será un gran lector, Borges, lo he dicho aquí, de Hume. Y justamente una de las... hoy por mor de la brevedad no llegaremos a desarrollar ese concepto en Macedonio Fernández, pero es muy humeano cuando niega, por ejemplo, la idea de causalidad. Ahora bien, decíamos que el ser es un ser sentido. ¿Qué significa sentido en este contexto? Por una parte, lo sentido es el conocimiento empírico, las sensaciones, las percepciones. Esto nos recuerda y nos remite a Hume. Y por otra parte, en otro sentido, este término alude a los estados que se ubican dentro de una polaridad específica, la polaridad entre el placer y el dolor, es decir, las afecciones. Entonces tenemos justamente impresiones y sensaciones que nos llegan justamente a través de la sensibilidad y al mismo tiempo somos afectados por afecciones que nos generan placer o nos causan dolor. Entonces justamente también él va a practicar una suerte de ética huyendo del dolor y una ética casi como la de los filósofos epicúreos, ¿no? En el sentido justamente de procurarse una vida frugal, una vida sin demasiado peso, sin demasiadas necesidades construidas artificialmente. Por eso un tipo de clase alta, claro. Un tipo que era abogado, que fue, yo no lo dije, pero fue justamente en algún momento de su vida, fue aquí en el año
1910 se trasladó a Posadas y en Misiones, y allí se desempeñó un tiempo como fiscal en un juzgado, claro. ¿no? Es decir, un tipo que efectivamente pertenecía a los sectores que suelen estar muy activos y tienen mucho para perder. Claro, cuando vos dijiste que conocía al papá de Borges en la facultad de abogacía, yo pensaba, ¿quiénes estudiaban abogacía en 1890? La élite, absolutamente la élite. Claro. Era un rito, la universidad era un rito de pasaje para la élite dirigente, ¿no? Claro. Los grandes dirigentes políticos pasaban por la universidad como rito de pasaje, y también para las profesiones liberales, que además había muy poquitas, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires había pocas carreras. Había otras universidades como La Plata que ya estaban desarrollando más carreras que tenían que ver con el desarrollo, poco más uno podía, el positivismo, la ciencia, ¿no? Pero no, en un país que no tenía industria, un país agroexportador, no necesitaban ingenieros, ni digo, no, un país que no, era muy acotado el mundo universitario. Y él renuncia a eso, y esa renuncia tiene que ver no solo con una renuncia a su clase, tiene que ver además de con una renuncia a su clase, con una profunda convicción filosófica, que es justamente la de vivir de un modo casi que en una búsqueda de la ataraxia de la que hablaban los griegos, ¿no? Que prescindiendo de todas aquellas construcciones de la sociedad que operan como lastres muchas veces, ¿no? Y una vida dedicada al pensamiento. Por eso él iba de pensión en pensión, perdía los papeles que había escrito, no le importaban, estaba siempre con la misma ropa, siempre el mismo, sobre todo, siempre tenía mucho frío, jugaba a ocultarse, digamos, un personaje raro, un loco. Sí, un loco, claro. Digo, eso que Nietzsche dirá, ¿no? Algunos años antes de que viva, ¿no? De despojarse todo, ir a la montaña. Él no necesitaba ir a ninguna montaña, ni predicar de ninguna pensión, y los sábados de la tarde iba a alguna confitería del centro y charlaba con sus amigos, ¿no? Esa es la vida de un pensador, de verdad. Si de alguien podemos decir que fue un pensador a lo largo de su vida, es de Macedonio. Se dedicó a pensar, ¿no? Y justamente dice Macedonio en no toda es vigilia, ¿no? ¿Cuáles son los atributos del ser? ¿No? Y dice, ¿qué es el ser? La sensibilidad. El ser es única, continua, eterna, ayoica y sustancial. Y luego dice, el ser es pleno en todos sus estados. Bueno, y sigue diciendo otras cosas. Y voy a analizar brevemente, si tenemos un poquito brevemente, algunos puntos de esta filosofía, de esta metafísica macedoniana. El ser es único. ¿Por qué? Porque posee una sola esencia. Es decir, es, como alguien dijo, pan psíquico. El ser, somos en todo caso haces en la representación de ese ser, en la representación de los fenómenos. Entonces, parcialmente vamos, digamos, tomando escorzos o fragmentos de ese ser. Siempre, en el momento en el que estamos percibiendo, ¿no? Por eso él reconoce y cita a Husserl aquí, uno de los filósofos que cita junto a Schopenhauer, a Kant también, pero digo, él muy atento a la fenomenología. Pensemos que Husserl publica Ideas 1 en 1913, y allí justamente dice que la fenomenología, dice en el parágrafo 7, es la ciencia de describir lo que se da tal como se da y en los límites que se da, describir el fenómeno, ¿no? Y en este sentido retoma a Husserl, pensemos, a 1913, y esto lo publica en 1928, y ya lo venía publicando y venía escribiendo sobre esto desde fines de la década del 10, o sea que estaba muy en sintonía, por ejemplo, con lo que estaba escribiendo Heidegger, y ahora vamos a llegar a eso, en los mismos años. Ser y tiempos del 27, este libro es del 28, anda a buscarla Heidegger al ángulo, porque ahora vamos a ver cómo trasciende a Heidegger. Y efectivamente toma de Husserl la fenomenología para decir justamente que lo que hay son fenómenos, y en todo caso la conciencia describe ese fenómeno. Y él es mucho más radical, porque dice, en todo caso la conciencia funda el mundo, de algún sentido. O en todo caso reconoce que hay algunos fenómenos, pero no puedo decir que hay algo mucho más allá del fenómeno, de eso que me afecta, ¿no? Y en este sentido, justamente, este sentido es el ser, ¿no? Es continuo y es pleno, porque en él, y acá se pone Parmenidio, la nada no tiene cabida. Sobre la nada podemos decir. Ni siquiera que es una idea que nos podemos representar. Si pudiéramos concebir la nada, ya no sería la nada. Si pudiéramos pensar la nada, ya no sería la nada. Claro. No. Entonces sobre la nada podemos decir. Es materializable. Es materializable, claro. ¿Cómo te afecta la nada? Decime. Entonces justamente la nada no es aquello que no es,
sino que nada es. Aunque todo esto para acá, la nada nadea, decía Heidegger, ¿no? Más o menos, ya va a hablar de la nada, Heidegger va a hablar mucho. Bueno, acá se pone Parmenidio, el ser es, el no ser no es. Y el ser justamente, además, es pleno. Y es interesante. ¿Es pleno en qué sentido? En que entre sus partes no hay ni vacíos, ni por así decirlo, grietas, ¿no? El ser es absolutamente, digamos, no hay vacío. Esta idea también es muy interesante, porque digo, lo que dice la física moderna, ¿no? Digamos el cosmos es materia, en todo caso, y está compuesta por la misma sustancia, por así decirlo, ¿no? Y el ser es pleno porque entre sus estados no hay vacíos ni de espacio ni de tiempo. Y justamente, espacio y tiempo no son nada, porque Macedonio les niega realidad. En todo caso, lo puede haber, como decíamos antes, esta representación fenoménica que yo tengo en este momento que estoy aquí con ustedes, queridos amigos. Y acá es en el punto en el que trasciende al amigo Heidegger. El ser es sin tiempo y el tiempo es sin ser. ¿En qué sentido? En que justamente como el tiempo carece de existencia, el ser para nuestro filósofo es eterno, es decir, es intemporal, está fuera del tiempo. Y Heidegger, hago un breve paréntesis, esto sería para un libro, posta. Heidegger en Ser y Tiempo tiene una estrategia que va del ser al tiempo y a la historia. Entonces justamente hace una suerte de despliegue de la pregunta ontológica fundamental, y que es la pregunta por el sentido del ser, que se despliega en el tiempo esa figura, esa pregunta. Pero Heidegger llegará a la conclusión de que al hacer esto lo que hace es pensar al ser a partir de una categoría que no es propia del ser, que es la categoría del tiempo, ¿no? ¿Y qué hará? Heidegger justamente abandonará la estrategia de ser y tiempo tempranamente, y se habla del viraje en Heidegger, de un quiebre en su pensamiento. Luego escribirá tiempo y ser, para decir justamente que lo que nos constituye en todo caso es la nada, y la nada es un momento que está también de algún modo fuera del tiempo. Entonces, digamos, si a Heidegger le da vueltas todo el tiempo a esta articulación entre el ser y el tiempo, o el tiempo y el ser. Y para Macedonio esto se resolverá quizás de un modo mucho más simple, aunque no sé si es la palabra esa. En un parágrafo de No toda es vigilia, la de los ojos abiertos, dice justamente, que se llama Nihilidad del espacio y del tiempo, dice que el ser es sin tiempo y el tiempo es sin ser, porque el tiempo en todo caso es la representación humana o la cuantificación del movimiento. Es decir, el tiempo que me llevó llegar a un lugar es el número del movimiento, como decía Aristóteles. Ahora, el ser excede o está más allá del tiempo y está más allá del espacio, porque si solo existe como fenómeno que me afecta, eso es un momento de eternidad. Por tanto, el ser es sin tiempo. Claro. Digo, la música es tiempo, porque necesita justamente de la sucesión. Claro. Ahora, lo que vos percibís en ese momento quizás está fuera del tiempo. Por eso, digo, los miro a ustedes que son músicos, no tienen momentos epifánicos cuando ustedes están tocando. Sí. No se ven a veces tocando, cuando te ves a veces tocando la batería, ¿sí? Cuando te ves Leo tocando el bajo, o no sentís que te estás viendo, no sé si te llevas a explicar. Claro. Eso está fuera del tiempo. Eso es un momento, eso es la eternidad. Eso en todo caso es el ser, que vos lo percibirás justamente de un modo temporal o de un modo espacial, dada justamente tu facultad de percibir espacio temporalmente, ¿no? Digo, a Heidegger le va a llevar mucho tiempo esto, y muchos años de filosofía, ¿no? Ser y Tiempo, digo, lo publica en el 27, No todo es vigilia, sale en 1928, más o menos. Anda, saca del medio, Martín, saca del medio. Impresionante, lo de Macedonio es realmente absolutamente impresionante, ¿no? Y digo, y avanzando un poquito y yendo a un argumento muy gracioso que tiene, porque realmente es un libro muy denso, y es un libro para leerlo una y otra vez, no toda es vigilia, ¿no? Y hay una disquisición en torno a qué es el sueño y qué es la vigilia, o qué es el ensueño y qué es la vigilia, ¿no? Y aquí justamente va a decir Macedonio que no hay una gran distinción entre el sueño y el momento en el que estamos despiertos. El sueño se distingue de la vigilia supuestamente porque las sensaciones, percepciones y afecciones que tenemos durante la vigilia corresponden a hechos y objetos reales.
¿no? En cambio, las imágenes que tenemos durante el sueño se nos dice, bueno, son imágenes de la fantasía, son imágenes, bueno, qué sé yo, de inconsciente, etcétera. No tiene ningún correlato, digamos, que uno puede ir a buscar al exterior, ¿no? Y como Macedonio descreía justamente de la existencia de las cosas, salvo el momento fenoménico en el que uno está percibiendo, bueno, para él tanto la vigilia como el sueño comparten la misma, por así decir, el mismo peso desde el punto de vista del ser, desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista del conocimiento también, ¿no? Y aquí hay algo interesante, ¿no? A propósito de esta relación, ¿no? Y leamos esto que nos dice Macedonio, que imagina a el gran filósofo inglés, el pensador inglés Thomas Hobbes, uno de mis favoritos, ¿no? Que nació en 1588 y que murió en 1679, y lo imagina haciendo un viaje a Buenos Aires en el año 1928. ¿No? Llegado justamente a la gran capital argentina, se aloja en un cuarto de hotel, ¿no? Cansado por el ajetreo, el viajero deja su valija en el piso y bueno, y se tira ahí un silloncito. Y en ese momento, y ahora voy a leer al gran Macedonio, una persona regularmente vestida, alta, con sombrero de paja, penetró a su pieza, entreabrió la valija, palpó y escudriñó lo que había en ella, la cerró y retiróse prontamente y sin ruido cuando Hobbes se levantaba en persecución de él. Buscábale por los corredores, escaleras, ascensor hasta la puerta de la calle. No preguntó a nadie por el intruso, por ser tan activo el movimiento del hotel a esa hora que nadie lo habría notado. Volvió, examinó su valija, nada halló faltar y se decidió a arreglarse y salir a esperar a su amigo o buscarlo. La hipótesis de que se trataba de alguien que equivoca la pieza que ocupa en un vasto hotel fue considerada y desechada por él, atendido lo hecho por el intruso con la valija. Ningún rastro de paso vio ni era de esperar que quedara alguno perceptible. Más tarde Hobbes, bueno, se encuentra con Domínguez, su amigo y anfitrión en Buenos Aires, y le confiesa su preocupación respecto a lo acontecido. ¿Fue un sueño o fue un hecho real? ¿Cómo dilucidar esta cuestión? ¿Qué diferencia podemos establecer entonces entre estar despiertos y estar dormidos? Bueno, y justamente nuestro amigo Thomas Hobbes, nuestro amigo Macedonio, va a analizar esta relación entre el argumento y el sueño, y nos va a decir en primer lugar que el despertar como un criterio empírico, ¿no? Según se sostiene, el despertar constituye un dato empírico que nos permite, podríamos decir, atribuir a ciertas imágenes los calificativos de soñadas e irreales, diferenciándolas así, nos dice Macedonio, con otros estados que denominamos de vigilia. Entonces, digamos, es un criterio, el despertar es un criterio administrativo. Entonces, claro, acá le sale el abogado y tiene razón. Le sale el fiscal acá, el juez, porque había trabajado allá en Posada. Macedonio dice que esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque mientras estamos soñando, nuestras imágenes son efectivamente muchas veces muy vivaces y son muchas veces la materia de la creación artística, ¿no? Y renunciar al sueño es de algún modo justamente renunciar a la densidad de buena parte de nuestra existencia y renunciar a fenómenos que, del mismo modo que los fenómenos de la vida real tampoco tienen una existencia concreta, ¿no? Entonces, esa distinción administrativa, esa distinción casi jurisprudencial respecto de ese corte entre la vigilia y el sueño es una decisión que lo que hace es atacar la facultad de pensar. Porque el pensamiento se mueve a partir de múltiples afecciones, a partir justamente de múltiples percepciones, de múltiples sensaciones. Una de ellas, no menor, es la de la vigilia. Quizás muchas veces nuestros interlocutores del sueño son quizás más locuaces, más vivaces, más interesantes que nuestros interlocutores de la vigilia. A veces uno está pensando, dice Macedonio, en soñar, en dormir y tener un buen sueño, ¿no? Porque quiero dormir y soñar con ella, mientras por afuera pasan los aviones, dijo alguien. Por eso, el problema aquí es el problema del yo. Y acá también, esto es para desarrollar alguna otra vez, porque no vamos a tener tiempo, su filosofía es ayoica, como decía él. Es decir, niega la subjetividad, niega el yo que se coloca como el que erige, como el que es el gran soberano
y que dice, uy, ahora me desperté, ahora me voy a dormir, ahora esto es real, esto no es real. Bueno, esa ficción de ese yo, que además se mantiene como el mismo, o quiere mantenerse como el mismo, y con la misma identidad a lo largo del tiempo, también es otro de los grandes malos entendidos de la modernidad, nos dirá el gran Macedonio, para quien, efectivamente, como él decía, no toda es vigilia la de los ojos abiertos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces estamos con los ojos abiertos y estamos dormidos, o estamos muertos, o no percibimos, o no sentimos. Y muchas veces, estando dormidos, o estando en el ensueño, somos mucho más lúcidos que estando justamente despiertos. Por eso, y ahora sí, para ir terminando, ¿no? Macedonio fue un gran conversador y fue un bastante perezoso escritor, o mejor dicho, no le interesaba la escritura, porque la escritura tiene una constricción, no me dejarán mentir ustedes, queridos amigos, tiene una constricción de la supuesta lucidez, de las supuestas reglas, digo del plan, etcétera. Todo eso a él lo retiraba del fluir, del devenir del pensamiento y de los fenómenos que se iban sucediendo en su mente. Es alucinante. Que en definitiva, ¿qué dirá Borges? La escritura, que otros llaman el mundo. ¿Qué decía Macedonio? La mente, el fluir, el único mundo posible. Como decía el gran Borges, ¿no? Lo imité hasta el plagio, de algún modo, decía Borges, ¿no? Fíjense, yo por aquellos años, se refiere Borges a los años 20, lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio. Yo sentía, Macedonio es la metafísica, es la literatura. Quienes lo precedieron pueden resplandecer en la historia, pero fueron borradores de Macedonio, versiones imperfectas y previstas. No imitar ese canon hubiese sido una negligencia increíble. Quizás alguien escribirá en los sucesivos siglos una enciclopedia como la de Telón, y en esa enciclopedia como la de Telón aparezca un nombre que sea el de Macedonio. Quizás nosotros somos partes del sueño macedoniano, quizás hay una única metáfora con diferentes entonaciones. Borges dirá alguna vez, la historia de la realidad es la entonación de la misma metáfora, ¿no? Bajo diferentes, de ciertas metáforas. Quizás la gran metáfora del pensamiento y la gran metáfora de la filosofía sea justamente la de Macedonio Fernández. Por eso, cuando hablamos de Macedonio, ¿de qué hablamos? Hablamos de alguien que, como dijo, arreglo de papeles que dejó un personaje de novela creado por el arte, de un amor, el no existente caballero, el estudioso de su esperanza, de un amor, un personaje de novela, escribe un libro de metafísica que vindica la pasión como fundamento de la realidad. Solo reverencio la pasión, dijo Macedonio, y nosotros quizás en esta vigilia, que justamente no es la de los ojos abiertos, reivindicamos al gran apasionado y al gran escritor de nuestras vidas, que quizás sea el único demiurgo al que debemos cada tanto volver, y me refiero a Macedonio Fernández. Gracias, Juli. Por favor. Gracias.